Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta quinta edición de la serie Noches Connect. Noches Connect nació hace un año con el espíritu de generar para toda la comunidad de Tech Milenio un espacio de valor en el cual estemos compartiendo una conversación de pronto muy inquieta, de pronto muy retadora, pero que sin duda alguna nos dejará con reflexiones muy profundas. Quiero darle una bienvenida extraordinaria a toda la gente que nos ve vía Zoom. Hoy estamos transmitiendo esta quinta edición de Noches Connect desde la ciudad capital, la Ciudad de México. Particularmente nos encontramos en Campus Ferrería. Aquí presencialmente nos acompaña miembros de la comunidad de Tech Milenio, egresados, estudiantes, profesores, representantes de organizaciones con las cuales trabajamos colaborativamente. Es un gusto poder estar celebrando esta quinta edición de Noches Connect. En esta ocasión estamos incursionando por primera vez en un tema más internacional. Históricamente, las ediciones anteriores hemos tenido a grandes empresarios, líderes empresariales de nuestro país, y hoy por primera vez tenemos a un gran líder al cual para mí representa una gran inspiración y que hoy nos acompaña desde Latinoamérica. Y me voy a permitir presentarle a Sergio Nubel. Él es diseñador y formado en transformación digital y especialista en User Experience por más de 15 años. Es exfundador y CEO de la sucursal de Continuo en Perú. La hizo crecer hasta más de 500,000 de ingresos anuales. Co-creador de Scope Canvas, excontratista de McKinsey Digital Labs, artículos publicados en Mashable, The Next Web y UX Magazine. Es cofundador y CEO de Get On Board, la plataforma líder de reclutamiento y empleabilidad que conecta startups y empresas tecnológicas con los mejores profesionales de América Latina. Sergio, bienvenido a México, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodolfo. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Sergio, sé que estás recién llegado a la Ciudad de México, a nuestro país. Vienes llegando de Perú. Platícame, Sergio, y con esto empezamos el preámbulo de esta conversación, que la convocatoria que hemos realizado para esta edición, Sergio, de Noches Connect, tiene que ver con un tema de los empleos del futuro. Ahí se va a ligar nuestra conversación, por eso creo que es muy relevante para todos los que hoy nos acompañan y nos escuchan. Pero antes de eso me encantaría nos platicaras sobre el tema de Get On Board. Esta empresa, Sergio, que tú has fundado y hoy estás liderando, ¿cómo nace Get On Board? ¿Cuál es el espíritu, cuál es ese propósito que hoy Get On Board está persiguiendo? Me encantaría decir que Get On Board nació con una gran visión, con una perspectiva de futuro, queriendo arreglar el mundo del reclutamiento. Nació por accidente. ¿Por qué creció? Creo que es realmente donde está la cosa interesante, pero Get On Board nació como un experimento de fin de semana que mi socio hizo en un momento dado de Chile, en el que estaban llegando muchas startups a la región y necesitaban un portal de empleos sencillo, básico, sin absolutamente ninguna pretensión. O sea, nació al revés de la historia que te suelen contar de yo tenía un gran sueño cuando tenía 14 años en la montaña, el águila. No pasó. Pero sí pasó que una vez que él y yo nos comenzamos a meter al proyecto, nos fuimos enamorando del problema. Y creo que eso es lo realmente interesante, porque Get On Board como experimento ya tiene 12 años, como empresa un poco menos, unos 4, pero seguimos igual de enamorados del problema, porque el problema del reclutamiento en tecnología, el problema de que la gente que sale de tecnología encuentre un buen lugar para trabajar, el problema de que las empresas que están creando tecnología en Latinoamérica encuentren el equipo que necesitan, es un problema complejísimo. Y además, opinión personal, creo que casi todo el mundo lo hace muy mal. Entonces, en el proceso de ir descubriendo esto,
e ir rascando, igual que un hoyo de conejo. O sea, te das cuenta que no hay límite. Y por qué se volvió Get On Board lo que es hoy, creo que es justamente por el proceso de ir enamorándose del problema, más que de la solución o de la idea original o del gran momento de inspiración. Y me encanta. Justamente lo que intento es desmitificar eso, porque siento que muchos emprendedores tratan de inflar un montón la historia de cómo empezó, y a veces los emprendimientos empiezan por las razones más absurdas, estúpidas, triviales, y solo después es que te encuentras con algo. Y creo que es bueno decirlo así porque hay mucha gente que en realidad sí podría empezar a hacer un emprendimiento, gente que está aquí en esta sala, pero piensa que todavía no ha tenido the big idea, entonces no se lanza por eso. Y no, creo que es mucho más interesante empezar con una idea chiquita, que valga la pena, que te guste, y empezar a perseguir ese hilito y ver hasta dónde te llega ese hilito. Y si efectivamente ese hilito conecta con un problema que es interesante, complejo e importante para la sociedad, te puedes pasar la vida entera. Sergio, lo pregunto esto porque una organización como Get On Board, que ha tenido el impacto que ha tenido hasta el momento, creo que sí es importante darle visibilidad a los cómo, para que entonces estudiantes como los que hoy nos acompañan, como los que nos están siguiendo en el streaming en Zoom, puedan palpar con mayor cercanía lo que has dicho de cómo pudiera iniciar un proyecto de esta naturaleza. Get On Board para nosotros hoy representa un ejemplo de lo que el futuro nos demanda, y me voy a permitir, Sergio, en esta conversación poner un poquito el preámbulo de hacia dónde nos vamos. Para nosotros en Tech Milenio, uno de los principales objetivos con los cuales hemos trabajado durante los últimos 21 años ya es el tema de la movilidad social en nuestro país. Y eso lo ligamos nosotros íntimamente al tema de la empleabilidad. Hoy, el reto de la empleabilidad hacia el futuro ha cambiado de manera vertiginosa, totalmente se ha ido a un lugar que hace 5 años no existía, y en ese sentido hemos ido tratando de avanzar de manera consistente para poderle dar a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, las capacidades y las habilidades para poder aprovechar esos retos del futuro. Recientemente acaba de salir el último reporte de Future of Jobs del World Economic Forum, hace un par de meses, esta edición del 2023. Y el reporte del World Economic Forum dice que se espera que alrededor de un 23% de los puestos de trabajo de aquí al 2027 cambien radicalmente. O sea, es decir, del 100% de empleos en el mundo, un cuarto va a cambiar de manera radical en los próximos años, con la creación de 69 millones de nuevos empleos y la eliminación de otros 83. En ese sentido y en ese contexto, Sergio, que luce retador, y yo creo que sin duda alguna para toda la comunidad que hoy nos acompaña y nos está siguiendo vía streaming, Sergio, me encantaría que nos compartieras qué ves en términos de las tendencias del futuro. ¿Cuáles son las principales tendencias que los empleos del futuro van a tener? Voy a sacar mi bola de cristal para hacer este proceso de futurología. Empecemos porque nadie sabe, yo no sé, nadie sabe, pero sí creo que lo que podemos hacer es proyectar líneas. Creo, en primer lugar, que ese 23% está muy subestimado. Yo lo acercaría más al 100% de los empleos. Creo que se van a ver radicalmente transformados. Lo que pasa es que a lo largo de los años las transformaciones se van acumulando, y es un poco como el efecto de la rana en el agua, que le van hirviendo el agua de a poquito y no se da cuenta y ya está hirviendo el agua. O sea, piensen en cuánto ha cambiado lo que hoy hacen en su trabajo en relación a hace un año atrás con la llegada de ChatGPT. Sí, seguro que hay gente que no le ha cambiado nada, gente que un poquito, pero hay muchas personas que ya lo usan día a día. Y es de un año a otro. Entonces, creo que es difícil darse cuenta de cuán radicales pueden llegar a ser los cambios. Y por lo mismo pienso que de aquí a un tiempo más se va a ir acelerando también el ritmo de innovación y la velocidad de progreso. Y eso creo que es súper importante entender, porque
como seres humanos hemos vivido durante un buen tiempo en un progreso que parece lineal. Pareciera que, bueno, sí, año tras año las cosas van desenvolviéndose con una cierta cadencia, pero se están acelerando y se han venido acelerando desde hace muchísimo tiempo, y hay montones de infografías y datos sobre cómo ha aumentado exponencialmente la capacidad de procesamiento, la cantidad de datos que se están generando en el mundo hoy. Creo que, no sé, en un día se generan más datos que en los 50 años previos. O sea, locuras, locuras, locuras. Entonces, tratando de proyectar hacia adelante, creo que algo que va a suceder y ya está bastante evidente es que la inteligencia artificial se va a apoderar de muchas cosas que hoy para nosotros son naturales, que ocurren en la Internet. ¿Qué quiero decir con esto? Venimos de más o menos unos 15 o 20 años donde te metes al celular y te aparece alguien con la foto de tu mamá y dice mamá y te habla y tú dices, es mi mamá. No sé si en 10 años más uno va a sentir ese mismo grado de certeza absoluta, porque van a pasar muchas cosas, entre ellas que la capacidad para poder replicar esos píxeles y esos caracteres de manera artificial se está volviendo cada vez más rápida. Entonces hoy yo hablo con mi mamá y sé que, y la escucho hablarme cuando me escribe, escucho su voz en mi cabeza. Pero el día de mañana, si es que una inteligencia artificial tuviera acceso a ese chat, podría replicar perfectamente a mi mamá y yo no darme cuenta. Entonces estamos todavía en la época donde hemos hecho un modelo mental del mundo metido acá en esta cajita en nuestro bolsillo, pero creo que con la velocidad a la cual está cambiando la tecnología y la capacidad de la tecnología para engañar, creo que nos vamos a empezar a desconectar un poquito. Y de hecho siento que eso ya está comenzando a suceder, por ejemplo, con el valor que le estamos atribuyendo a las cosas físicas y presenciales, como la gente que está acá en este evento. Se empieza a desvalorizar y a comoditizar todo lo que puedes hacer fácilmente y clonar fácilmente online, desde las campañas publicitarias en Internet, la creación de contenido, y creo que ahí va a haber un cambio muy fuerte que se va a sentir en algunas cosas un cambio retrógrado, pero al mismo tiempo la manera en la cual se hacen las cosas va a ser diferente. O sea, estoy seguro que en 10 años más nos va a seguir interesando muchísimo ir al cine a ver películas, pero la manera en la cual se van a hacer esas películas, cómo se van a generar, quiénes van a estar actuando en ellas y cómo se va a producir, editar, etcétera, lanzar, cuántas películas se van a lanzar, todo eso creo que va a cambiar un montón. Entonces, uno tiende a pensar, ok, ¿cómo es que un robot me va a reemplazar a mí? Bueno, yo trabajo en un restaurante, entonces yo cocino, entonces ¿qué me podría reemplazar? Un robot. Pero eso creo que es una visión un poco aislada para entender su propio trabajo, porque al final trabajamos en una economía y en una sociedad. Entonces, no necesitas que un robot te cambie tu chamba, basta que cambie la industria que te rodea y ya las cosas empiezan a cambiar. Desde ya no tiene sentido poner un puesto de tacos en un centro financiero de tal ciudad porque ya nadie va, etcétera, etcétera. O sea, creo que es bueno entender cómo uno se inserta, uno y su trabajo y lo que uno hace se inserta en cosas más grandes, y esas cosas más grandes también van a cambiar. Entonces sí, puede que en 10 años más mi trabajo todavía sea sentarme frente a una computadora y escribir cosas, pero ¿con qué se va a vincular eso? ¿A qué tejido se va a integrar eso? Creo que sí, va a cambiar radicalmente, y uno de los motores fuertes es la inteligencia artificial y otra muy fuerte es el cambio climático. Sergio, me llama mucho la atención que has dado visibilidad a lo que muchos expertos en temas de prospectiva, de foresight, habían hablado hace 10 años, que la transformación en el mundo iba a dejar de ser lineal y más bien se iba a hacer exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada un paso que antes dábamos de manera lineal, hoy la transformación, ese paso representa 10 pasos en temas de la distancia. Un claro ejemplo es ChatGPT. A mí me llamó la atención y lo comparto con toda la audiencia. Estábamos hace un ratito conversando, Sergio, tras bambalinas, y tú me decías que tú conociste ChatGPT hace 2 años. Pero tú porque estás íntimamente involucrado en el tema del desarrollo tecnológico. Pero la gente, pues, que no tenemos esa cercanía diaria, pues hace un año
para nosotros o para el grueso de la población, ChatGPT era algo inexistente y hoy, al cabo de 2 meses, 3 meses, voy a exagerar, 4 meses, se ha convertido en la piedra angular de muchas de las operaciones en muchas compañías. Ese es un gran reflejo de la profundidad y del alcance de la transformación que estamos viviendo, particularmente en el tema de empleabilidad. Y eso me lleva, Sergio, a la siguiente pregunta. Ahorita tú nos dijiste, mira, va a haber 2 tendencias. Una tiene que ver con el tema del desarrollo de inteligencia artificial y por el otro lado, el tema de la sustentabilidad, el tema del desarrollo y sustentabilidad ecológica. La siguiente pregunta me parece que nos ayuda a desdoblar estas tendencias y yo te preguntaría, Sergio, pensando en la empleabilidad de nuestros chicos, pensando en la empleabilidad de la gente que hoy nos escucha y que probablemente ya esté laborando y lleve 15 años laborando, pero quiera crecer, en ambos casos, ¿cuáles son las habilidades más demandadas que van a exigir los empleos del futuro, Sergio? Para mí siempre ha sido y va a ser una sola, y es resolución de problemas. ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo problemas y de hecho creo que el mismo progreso tecnológico va a traer sus propios problemas. De hecho, el cambio climático es atraído por el progreso tecnológico, literal. Y creo que la inteligencia artificial va a traer los suyos también. Y por supuesto, desde el cáncer hasta la corrupción, tenemos montones de problemas súper duros que no han sido ni rascados, ni solucionados. Entonces, creo que es importante enfocarse en qué problemas voy a resolver, y esto lo enlazo con la historia de cómo Get On Board fue persistiendo en el tiempo y por qué nos terminamos enamorando del proyecto, y es el problema, es encontrar un problema que vale la pena ser resuelto. Y creo que ese es el mejor antídoto contra las disrupciones que pueda traerle la tecnología a tu rol en particular. Y creo que el problema justamente es cuando uno se define a sí mismo como, ok, yo soy diseñador y eso es lo que hago, yo diseño páginas web. Bueno, en 10 años más a nadie le van a importar las páginas web. ¿Qué haces? Bueno, pero cuando diseñabas páginas web, ¿qué problema estabas tratando de resolver? Ok, el verdadero problema de una página web era cómo le hago llegar una información de mi negocio, de mi proyecto, a una audiencia. Ese problema sigue hoy, solo que tiene contexto diferente, forma diferente, medios diferentes, pero el problema está ahí. No ha sido resuelto, solo te acercas con lo mejor que tienes. Entonces pienso que una muy buena manera de uno mantenerse conectado con la tecnología no es solo como hojear revistas, magazine de, oh, mira las criptomonedas y mira Computer Vision. O sea, también yo lo hago, me divierte, pero creo que una búsqueda mucho más productiva es la de qué problema estoy resolviendo yo como persona, qué tipo de problemas puedo resolver. Y en el proceso de tratar de resolverlos, te acercas a nuevos conocimientos, nuevas personas, por supuesto que nuevas tecnologías también. Y te mantienes vigente porque la economía completa se sustenta en resolver problemas de los seres humanos. Nada más. O sea, no hay más. Por eso a mí me da un poco de risa cuando a veces ciertos futurólogos proyectan que las máquinas se van a apoderar de absolutamente todo y ya no vamos a tener nada que hacer. Empecemos por la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento no es necesaria. Tú dices que sí, es necesaria emocionalmente, pero no parece materialmente necesaria para la supervivencia, pero es fundamental, importantísima para el bienestar. Lo mismo que la cultura, lo mismo que las artes, la filosofía, etc. Y la consumimos ávidamente. El mayor fenómeno de este año ha sido Barbie y Oppenheimer. Fenómeno cultural. O sea, a la par con ChatGPT. Y la gente se vuelve loca y vamos al cine y nos vestimos de rosado. ¿Por qué? No lo necesitamos para sobrevivir, pero lo necesitamos para ser felices. Y el problema de ser felices es un problema que no se va a acabar nunca. Y justamente, y claro, el problema de ser felices tiene todas estas ramificaciones y estas complejidades, y así es como yo termino en el mundo del reclutamiento en tecnología, que uno dice, ¿cómo está eso conectado con la felicidad? Bueno, sí, claro, hay
grados de separación y todos estamos insertos en esa misma economía. Entonces, si quieres sobrevivir en 10 años más y seguir siendo relevante, útil en 10 años más, entonces tienes que entender qué problemas estás tratando de resolver ahora, problemas importantes, y seguir el hilito. ¿Cómo los sigues resolviendo en 10 años más? No tienes que hacer futurología, simplemente empezar a entender cómo los puedes mejorar hoy, y eso te va a empezar a llevar a lo que se está haciendo hoy en tecnología, te va a llevar a pensar ideas nuevas y te va a mantener continuamente vigente. Siempre va a haber mercado para alguien que te soluciona problemas, siempre. Sergio, observo que en este par de preguntas que hemos hilado, has puesto sobre la mesa al menos 4 conceptos. Por un lado, el tema en el contexto de los empleos del futuro, que es lo que hoy nos convoca a todos los que están escuchándonos. El tema de la inteligencia artificial es una realidad. Va a estar ahí para los próximos años, sin duda alguna. Por otro lado, el reto ecológico, que deberá de eso desdoblarse en estrategias de sustentabilidad, etc. También has puesto sobre la mesa el hecho de que siempre habrá algo que resolver. O sea, pudiera haber avances tecnológicos, pudiera haber desarrollos, pudiera haber iniciativas, pero siempre habrá cosas que resolver al ser el ser humano tan complejo. Y por último, y eso lo has dicho, lo has planteado de manera muy velada, pero sin duda alguna real, que es la adaptabilidad entonces del ser humano. Con esos 4 conceptos en la mesa, y ojalá que se esté poniendo, pues apuntando estos o ahí los que nos escuchen, y eso conectándolo con tu rol de liderazgo que tienes en Get On Board, que la intención es conectar talento con la necesidad que tiene este talento, particularmente en muchas posiciones tecnológicas. ¿Qué tipo de roles hoy se observan que antes no se observaban, Sergio? O sea, que hace 2 años probablemente no existían. ¿Qué tipo de posiciones en las organizaciones existen y cuáles vislumbras que pudieran venir para los próximos 2 años? Creo que definitivamente hoy el poder operar inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial, no sé si se ha convertido en una profesión necesariamente, pero sí es un rol, digamos, y una función que está ganando harto protagonismo, y esto lo digo habiendo ya integrado muchas cosas de GPT y de inteligencia artificial en Get On Board. No es llegar y hacerlo. O sea, en el sentido de que al final la inteligencia artificial se comporta como un niño que tiene muchas capacidades de aprendizaje, pero que si lo empujas en la dirección incorrecta va a aprender malas cosas, malos hábitos. Entonces hay una parte de lo que uno hace cuando le pide cosas, que en cómo se lo pides, cómo se lo enseñas, qué palabras usas, etcétera, etcétera, sí tiene un impacto. Entonces eso hoy yo creo que sí es concreto. Dudo que en 10 años más eso se convierta en una profesión. Por ahí se ha mencionado la ingeniería de prompts. Yo siento que más que una profesión va a ser un skill que todos vamos a tener que adquirir para lo que sea que necesitamos nosotros. Desde aprender cómo cocinar soufflé de brócoli hasta procesar datos súper complejos o generar una imagen completamente sintética, digital. Entonces eso está pasando hoy. Y es interesante que otro rol que yo mencionaría es el extremo opuesto, y es Customer Success. Súper humano el rol. Y creo que va a pasar mucho, no para todo el mundo, porque al final la inteligencia artificial, al igual que un cuchillo, es una herramienta, digamos que es un cuchillo un poquito más inteligente, pero la puedes usar para herir o lo puedes usar para cocinar. Creo que muchas empresas están entendiendo que si liberas a la gente de lo tedioso, a esa gente la puedes poner en roles mucho más humanos. Entonces tienes a alguien que ya deja de estar corrigiendo números telefónicos en un Excel, que es para morirse, y esa persona la pones a resolver problemas de otros seres humanos. Por ende, das una mejor experiencia a la gente, y a la persona también la pones en un rol que es un poquito más satisfactorio porque es más humano. Sí hay gente que le gusta corregir números de teléfono en un Excel, sí, pero digamos que la gran mayoría de las personas sí prefieren cosas un poco más estimulantes. Entonces es interesante cómo lo que te va liberando la tecnología
lo usas con otras cosas. Y la idea de que la inteligencia artificial va a dejar personas sin trabajo, creo que sí momentáneamente, pero no en el largo plazo. Y es cosa de mirar la tendencia tecnológica de los últimos 300 años, desde la primera revolución industrial hasta ahorita, para entender que cada vez que una labor se termina automatizando, nos buscamos otras cosas. Y ahora ser influencer, por ejemplo, es una profesión que puede ser súper lucrativa, que es básicamente estar en redes sociales creando contenido para las personas. Y estás en la industria, digamos, del entretenimiento, de la educación o de la información en ese formato. Entonces, estamos continuamente creando y creando nuevas subdivisiones y nuevas especializaciones y nuevas maneras de hacer cosas. Y también nuestros problemas, los problemas que tenemos, como tú decías recién, van sufriendo upgrades, van modificándose. La gente pobre de hace 100 años atrás no podía ni comer, en la mayoría de los países no tenía zapatos, y hoy en día la pobreza es diferente. En muchos países la pobreza ya es, en realidad, te alimentas de comida chatarra, o tienes poca movilidad social, pero ya no es la de no tienes techo y no tienes ropa y te mueres de hambre o te mueres de cólera, ¿me entiendes? Entonces, va evolucionando la sociedad, van evolucionando las necesidades a resolver, van evolucionando los problemas a resolver, y con eso van evolucionando también los empleos. Entonces creo que va a haber un espacio muy fuerte para todo lo opuesto a la inteligencia artificial, que es la experiencia superhumana. No sé ustedes, pero yo he escuchado a harta gente últimamente que prefiere una agencia de viajes a irse a Booking o a alguna plataforma Despegar, qué sé yo, de compra de tickets, etcétera. Siendo que lo puedes hacer perfectamente bien ahí, pero prefieres el humano que te entiende, que empatiza contigo, que tal vez se pegó esa misma persona el viaje, te lo recomienda. Creo que vamos a pasar a valorar mucho las experiencias humanas. Creo que lo humano va a ser un premium. Creo que van a haber bancos que te van a decir, esta es la banca VIP y solo te atienden humanos, 100% libre de robots. Creo que eso va a empezar a pasar un montón. Se va a valorar mucho eso, porque por algo estamos aquí conversando tú y yo. El otro día hablaba con una amiga que es terapeuta y me decía, oye, ChatGPT ya puede hacer terapia. Sí, claro, yo le decía yo, pero ChatGPT no perdió a su papá. ChatGPT no ha tenido que pasar por un duelo. ChatGPT no ha tenido que superar un ex. Y mucho de lo que tú buscas en terapia no es las palabras correctas que te van a hacer sentir mejor, es me quiero conectar con alguien que ya pasó por lo que yo pasé. Esa necesidad de conexión es intrínsecamente humana, y justamente porque no es automatizable, creo que va a ser más valorada que nunca. Y ojalá, esto es utópico, yo sé, y muy optimista, pero ojalá la inteligencia artificial nos libere de tantas cosas tediosas, que más y más gente se libere justamente para industria del bienestar, para proporcionar cuidado, conexión, humanidad, creatividad, expresividad. Creo que esas cosas van a crecer también. Entonces creo que sí va a ser un momento muy interesante en el futuro para artistas, personas que trabajan con salud mental, emocional. Creo que van a haber oportunidades muy interesantes ahí también. Sergio, medio me puse con la piel chinita cuando hablaste de este tema de decir, oye, hoy ChatGPT pudiera ser tu terapeuta, pero no necesariamente es lo que el ser humano necesita. O quiere, ¿no? Hablaste, también me llamó mucho la atención, en el mundo corporativo, en las organizaciones, particularmente en las áreas comerciales, hemos pasado de la experiencia de usuario, luego hablábamos del servicio al usuario, y hace un momento acabas de mencionar algo que me parece que es un concepto muy relevante y ojalá nuestra audiencia se lo lleve, es el éxito del usuario. El customer success que mencionaste, y eso es un concepto que pareciera que apenas está arrancando y que probablemente represente muchas oportunidades para los que hoy están intentando labrarse un futuro. Y por el otro lado, rescato este análisis que dices o que nos compartes sobre el tema de la humanización. Probablemente sea muy pronto, servicios y productos de lujo.
y que probablemente ahí haya un desarrollo y un crecimiento importante en muchas de las economías, particularmente pues las economías occidentales latinoamericanas. Me voy a mover un poco, hablamos sobre las tendencias que tú observas sobre el tema de la empleabilidad. Hablamos, y hoy nos acabaste de compartir en estos momentos, tejido fino de lo que probablemente puede ser un framework, pueden marcar la empleabilidad para muchos de los que hoy nos escuchan, Sergio. Hoy observo que en esa reflexión que nos compartes hay un hilo conductor que es el desarrollo de capacidades y de adaptabilidad. Eso me liga a uno de los conceptos que para nosotros en la universidad es de la más relevante importancia, que es el concepto de aprendizaje para toda la vida. Los americanos lo conocen como lifelong learning. ¿Qué pasa con esto? El tema del aprendizaje continuo, tú que estás relacionado con las empresas que están buscando talento, lo observan, lo ven, cómo lo ven. Es un asset a la hora de buscar a un talento. ¿Qué has observado en esa parte, Sergio? Creo que si dejas de aprender te mueres, básicamente. O sea, de una manera bien biológicamente concreta, los organismos que dejan de adaptarse al entorno se mueren. Y creo que a medida que el ritmo de cambio es más acelerado, eso va a empezar a pasar. Y de hecho, creo que cosas como el cambio climático son una amenaza muy real a vidas concretas. O sea, hay gente que ya se muere por olas de calor que no existían antes. O sea, el efecto es bien real y la necesidad de adaptarse es bien real también. Entonces, ahora, no necesariamente eso significa que vas a seguir yendo a la universidad a los 90 años, no. O tal vez sí, pero no necesariamente. Creo que aprender es sencillamente el proceso o el resultado de exponerte a un entorno nuevo y tener una pequeña reflexión sobre cómo te relacionas con él. Entonces, deberías estar aprendiendo todo el tiempo. Creo que lo que pasa es que la gente se expone a cosas nuevas. Bueno, hay personas que tratan de no exponerse a cosas nuevas, ¿no? Se van a mudar a un lugar, nunca más se cambian, nunca se cambian de país, nunca se cambian de pareja, nunca se cambian de vida, de creencias, de color de chaleco, etc. Entonces sí hay gente que efectivamente busca minimizar la cantidad de cambio que ocurre como manera de protegerse ante la incertidumbre, pero el problema con eso es que te solidifica, te estanca, dejas de aprender. Dejas de aprender no porque seas menos inteligente, sino porque dejas de exponerte a cosas nuevas. Y vuelvo al tema súper real y biológico. Si dejas de usar tu cerebro se atrofia. Entonces, dejar de aprender es literalmente empezar a perder vida, porque tu cerebro se empieza a atrofiar, y una vez que tu cerebro se atrofia, se desencadena todo tipo de degeneraciones, y literalmente te mueres. Entonces, creo que sí es importante entender eso. Y el otro es hacer la reflexión, y creo que hoy en día pasa mucho que uno está saturado de información y de noticias y de contenidos y de cosas. Entonces, en primer lugar, cuesta diferenciar qué de todo esto es ruido y qué de todo esto son señales de que las cosas se están cambiando. Porque la segunda parte de la ecuación, que para mí es aprender, es hacer esta pequeña reflexión sobre lo nuevo que acabo de ver. El poder decir, ok, claro, esto está pasando porque A, B y C. Hay que hacer esa pequeña reflexión y ahí sí se cierra el ciclo de aprendizaje. Entonces, creo que es importante también ser consciente de ese proceso porque se puede gestionar mejor. Por ejemplo, uno puede dejar de ver las noticias en la tele y pasar a leer, por ejemplo, los reportajes semanales. O sea, bajarle un poco a la intensidad y a la frecuencia para tratar de ver lo que está más de fondo, porque en lo que está más de fondo es donde puedes realmente aprender las cosas concretas, ¿no? Y necesitas hacer esa reflexión. Los fenómenos sociales, los memes, los fenómenos culturales, todo lo que está sucediendo en el mundo te puede traer un aprendizaje de una cierta forma, y aprendizajes que pueden ser muy relevantes para tu negocio, para tu profesión y también para el mundo. Entonces, lifelong learning para mí es meramente el vivir de una manera un poquito más activa o reflexiva, buscando exponerte a cosas nuevas. Creo que eso es muy importante para la salud mental y emocional. Y
haciendo la otra mitad de la ecuación, que es la reflexión sobre, ok, ¿qué me trae esto a mí y qué conclusiones puedo sacar de eso? Y ese es el proceso que mantiene tu cerebro alerta, te mantiene recibiendo información nueva y te prepara justamente para adaptarte al entorno porque lo estás observando. Los cambios te van a pasar por encima si es que tu actitud es tratar de esquivarlos o no mirarlos. Si los ves de frente, los vas a entender mucho más rápidamente. Y creo que esto tiene una aplicación muy concreta en desarrollar curiosidad por la tecnología. Estar más empapado de qué está pasando, qué cosas se están haciendo, desarrollar el sentido de curiosidad, perderle el miedo, interesarse más en ese tema, es justamente lo que digo, exponerse a información nueva y empezar a sacar conclusiones al respecto. Cosas que tal vez en 5 años más te van a servir. Como yo me enteré de ChatGPT hace 2 años atrás, pero en ese momento tuvo 0 aplicabilidad práctica para mí. Pero 2 años después agradecí. Entonces sí, también creo que hay una parte de esa reflexión que es una siembra hacia el futuro y por eso es que hay que estarlo haciendo continuamente porque no sabes cómo se van a unir los puntos en 5 o en 10 años más. Sergio, te escucho y me evocaste una reflexión que uno de los líderes empresariales, yo creo que más influyentes e importantes que hemos tenido en el país, decía que si la velocidad y la profundidad del cambio externo es mayor que la transformación interna, probablemente el futuro luce muy retador, ¿no? Entonces es un poco lo que te escucho y digo, híjole, sin duda alguna tenemos que ser muy sensibles a lo que el contexto nos está llevando para que entonces podamos ajustar y podamos entrarle con mucha diligencia a lo que necesitamos aprender, reaprender en nuestras vidas. Vamos encaminándonos un poco al cierre de esta conversación, Sergio. Pero antes me gustaría un poco hablarles también a otro tipo de audiencias que nos está escuchando, que son representantes y directores de recursos humanos de las diferentes empresas con las que tenemos relación de colaboración en la universidad. Y en ese sentido, y todo lo que has puesto hoy sobre la mesa, esos conceptos que me parecen, yo me voy relativamente inquieto y muy entusiasmado, pero relativamente inquieto porque has puesto muchas reflexiones muy importantes. ¿Qué estrategias, Sergio, deben de implementar las organizaciones, las empresas para prepararse para estos cambios que vienen en el futuro de los trabajos? ¿Qué observas? Creo que las personas son como organismos. De manera incluso casi que literal, son organismos donde las células son personas. Se comportan de ciertas maneras, tienen culturas, tienen mentalidades, tienen personalidades. Y al igual que uno como ser humano puede ser más o menos permeable a aprender, las organizaciones también son más o menos permeables a aprender, a recibir información nueva, gente nueva en este caso. Entonces, vuelta al mismo proceso. Aprender es exponerte a algo nuevo y reflexionar al respecto. Para las áreas de recursos humanos, y acá me quiero detener un poco porque creo que a veces parte del problema justamente es que las áreas de recursos humanos les lanzan todos los problemas relacionados con personas. Es como, personas, bienestar, beneficios, tú encárgate, tú velo, tú estudiaste esto, estudiaste psicología, ya. Y está muy mal. O sea, parte del problema justamente es que muchas empresas en primer lugar, el nombre recursos humanos te suena como a un insumo. O sea, acá tengo bicarbonato de sodio y acá tengo, recursos humanos, ¿no? Y los metemos todo a la licuadora. Las personas son la organización, realmente. Incluso una organización que funciona más o menos automatizada, como pasa con muchas organizaciones en el blockchain, finalmente los actores últimos son personas. Entonces creo que como organización, exponerte a personas nuevas, aprender de eso, creo que es muy valioso. Y he visto varios ejemplos de corporaciones que, por ejemplo, auspician o financian startups o emprendimientos para observarlos. Y claro, es muy casi como los señores de bata blanca en el laboratorio mirando a los ratoncitos hacer cosas en el laberinto, pero aprenden de eso. O sea, yo eso lo rescato mucho porque ya es una organización que quiere aprender, quiere exponerse a cosas nuevas. Hay varios laboratorios de innovación corporativa que hacen ese tipo de cosas y
nuevamente creo que hay que ser deliberados, tal como para crecer y aprender en la vida hay que ser deliberado con me voy a exponer a cosas nuevas, a lugares nuevos, a gente nueva. Uno como organización tiene también que decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a exponer a cosas nuevas, a gente nueva. Voy a dejar de reclutar clones, que es algo que pasa tanto. Y de hecho, este es un gran problema de reclutar con inteligencia artificial así nada más. Y es que la inteligencia artificial te trae clones de lo que ya tenías. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la gracia de traer clones? Además, supuestamente si quieres transformarte en una organización nueva, lo último que deberías hacer es traer clones. Al revés. Y si consideras que la economía y el mercado y la sociedad y la cultura están cambiando y el planeta también, traer clones es la peor decisión del mundo. Entonces, creo que sí empieza por tener la voluntad deliberada de hacerlo, o sea, por decirlo. Vamos a hacer una organización que va a dejar de hacer las cosas en modo piloto, en autopiloto, y vamos a dejar de traer clones a la organización y deliberadamente y conscientemente nos vamos a exponer a gente y experiencias nuevas y vamos a reflexionar al respecto. Y eso tiene muchas implicancias sobre cómo reclutas, qué herramientas usas, construir procesos más humanos, porque nuevamente, ¿cómo vas a traer gente que te renueve y te haga aprender si es que ni siquiera quieres involucrarte en el proceso de selección? Que es lamentablemente lo que pasa con muchas empresas, que la primera línea es un algoritmo e interactúas con humanos solo al final, o sea, ya en la última entrevista. Es triste. Es triste porque es no entender de qué diablos están hechas las organizaciones. Es un proceso súper humano y creo que todos hemos tenido la experiencia de tener ya sea jefes sociópatas o colegas insoportables o gente dramática o gente que es imposible trabajar. Y cómo una persona te puede arruinar tu experiencia laboral. Una persona. Sí, veo varias cabezas asintiendo. Espero que no estén hablando de la misma persona, ¿no? Tal vez sí. Pero, o sea, ahí tú te das cuenta de lo importante que es. Y lo conversamos hace un rato, Rolfo. Una de las cosas que a mí me encantan de México es, y de la manera de ver la vida de México es cuánta prioridad se le pone a las personas, porque se entiende que trabajar con las personas es todo, es el núcleo de todo. Entonces creo que poner ese cuidado no es algo que solo se lo puedes dejar a recursos humanos, precisamente porque si tú, CEO, quien sea que está del otro lado, no quieres lidiar con estos temas y se lo dejas a RH para que haga su cosa, estás precisamente deshumanizando la organización. No puedes externalizar ni puedes tercerizar el componente humano del proceso, porque tú eres un ser humano también. Entonces, creo que pasa por pensar las organizaciones de manera distinta, tener muy cerca a la gente que hace el reclutamiento y que ve, digamos, el bienestar de la organización, porque ahí está la famosa cultura. Y la cultura que se manosea mucho es la razón por la cual te quedas en un lugar, es la razón por la cual eres feliz en un lugar de trabajo. Y no es lo que está impreso en las paredes como misión, visión corporativa y somos una empresa muy socialmente responsable. No, es a quién promueven, a quién quitan. Ese sociópata que parece que conocen ahí, ¿por qué lo ascendieron o la ascendieron? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no se va todavía? ¿A quién promueves? ¿A quién premias? ¿Qué comportamientos premias? El acoso laboral, el abuso, el bullying y el racismo y tantas otras conductas tóxicas están ahí porque alguien las permitió. Porque alguien no cuidó tanto la cultura en momentos críticos. Entonces, es entender que toda la organización está compuesta de seres humanos y por ende no es un consejo solo para las áreas de RH, sino que es un consejo para quienes creen que las áreas de RH son las que deberían solucionar estos problemas solitas. Se ha ido evidenciando, Sergio, que a medida que el desarrollo tecnológico avanza en nuestras organizaciones y también en nuestra vida cotidiana, es igual o más importante el desarrollo de una cultura que pueda realmente potenciar el desarrollo tecnológico. Si el desarrollo tecnológico en nuestras organizaciones es tal, pero si la cultura no avanza a la misma velocidad, probablemente el desarrollo tecnológico sea infértil. Una de las reflexiones que a mí me encantan en el tema del liderazgo dice que el rol de los líderes del siglo XXI es y será el ser guardianes de la cultura. No ser guardianes del desarrollo tecnológico, es ser guardianes de la cultura. Eso no significa, y es lo que hemos venido conversando esta noche, Sergio, eso no significa la importancia
del tema de desarrollo de habilidades digitales, de desarrollo tecnológico, de adopción de estas tecnologías. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que eso sin duda alguna es esencial, pero también el tema del desarrollo humano, el desarrollo de conciencia, el desarrollo de liderazgos, pues es muy relevante. ¿Es para qué lo haces? Las habilidades digitales en última instancia tienen que redundar en hacer más feliz a un ser humano. Y ojalá no a costa de otros más infelices, por supuesto. Pero nuevamente volvemos a eso. Por eso es que la inteligencia artificial puede tanto deshumanizar como humanizar. Quitarte el aspecto tedioso, repetitivo, desconectado del proceso y liberar energía emocional. Por ejemplo, para que puedas atender mejor a tu familia. Cuidar otras cosas. Exacto. Cuidar de tus clientes, de tus usuarios, de tu familia, de la gente con la cual trabajas. Entonces, sí, o sea, creo que al final cuando lo pones todo en ese centro, las prioridades se reordenan rápidamente. Sergio, estamos ya encarando el final de este conversatorio que te digo, en verdad lo he disfrutado mucho. Me has sembrado conceptos que no tenía y que seguro le está pasando lo mismo a mucha gente que hoy te ha escuchado. Tenemos un espacio para algún par de preguntas del público que nos está acompañando aquí en la ciudad capital, la Ciudad de México, en Campus Ferrería de Tec Milenio. Pero antes de eso quisiera hacerte una última pregunta que esta se la he hecho a todos los diferentes líderes que nos han acompañado en las ediciones anteriores de esta serie y está muy alineado justamente a nuestra cultura en esta institución. Nuestro propósito es, valga la redundancia, formar personas con propósito de vida y darles las competencias para que lo puedan alcanzar. En ese sentido, mi querido Sergio, ¿cuál es tu propósito de vida, mano? Creo que mi propósito de vida, y esto lo descubrí hace harto tiempo, en circunstancias un poco psicodélicas, pero se ha quedado conmigo a lo largo de los años, así que sé que es muy real, es hacer aparecer cosas que antes no existían para idealmente otras personas puedan ver que sí se podía hacer. A mí eso me inspira mucho. No lo he hecho bien en todos los aspectos, pero hay ciertas cosas que he cuidado mucho de la manera, de lo que hago, de las decisiones que he tomado en mi vida, que son cosas que a veces la gente me dice, wow, no pensé, yo no hubiera hecho eso, no sé cómo lo hubieras hecho. Pero una vez que alguien lo hace, súbitamente es un poco más fácil. Y de hecho, yo soy baterista, me encanta la batería y la música, y pienso mucho en cómo hoy cualquier baterista que lleve, no sé, un año estudiando puede tocar como Ringo Starr. Pero ¿por qué Ringo Starr es Ringo Starr? Es porque él tocó la batería así cuando nadie lo hacía. Y ese es realmente el punto. O sea, a mí me mueve mucho el hacer aparecer esas cosas que aún no existen, especialmente y más importantemente en esta época donde uno siente que ya se ha hecho todo. Que ya se creó todo, se generó todo, ya en todas partes hay una canción que es exactamente igual a la que tú querías hacer y alguien ya pintó el cuadro que querías pintar y alguien ya escribió el libro que querías escribir y si no lo ha escrito alguien, lo va a generar GPT en 3 segundos. Y yo me resisto a esa idea y por ende me mueve mucho el hacer aparecer cosas que no se sentían posibles y que eso inspire a que otras personas también lo sientan más cercano para sus vidas. Increíble, Sergio. Ojalá que esto también hoy de entrada ya inspire a alguien que probablemente pueda modelar en este proceso del finding de un propósito de vida, porque sí es un fin último bastante loable. Tenemos espacio para un par de preguntas, Sergio, si me permites. Me encantaría. Por ahí anda el equipo. Si hubiera alguien que tuviera una pregunta, un comentario, adelante, por favor. Aquí la fila de enfrente, adelante. Hola, buenas noches. Rodolfo Barragán, director de vinculación de Tec Milenio, Ciudad de México. Extraordinaria la plática, te lo agradecemos, pero ¿qué habilidades tú le recomendarías a los jóvenes empresarios también que están arrancando para que sigan en ese camino digital, pero que tampoco pierdan esa humanidad? O sea, es decir, ¿qué le recomendarías bajo tu punto de vista eso que tienen que ir depurando para seguir creciendo profesionalmente? Creo que tienes que, lo voy a decir bonito, pero ustedes ya saben a qué palabra me refiero, comer basura.
Eh, sí. Tienes que estar, porque claro, porque uno no se expondría más a nuevas cosas, nueva información, porque a veces te llega feedback de que apestas y eso es muy desagradable de escuchar. Es muy dañino para el ego, te deja mal parado, te hace sentir un fracaso, es duro, es duro. Y esa es la razón por la cual muchas personas prefieren la comodidad y la tranquilidad, así sea muchísimo más aburrida. Entonces creo que estar dispuesto a comer basura, entendido como estar dispuestos a abrazar lo desagradable que es el feedback negativo, creo que es fundamental para aprender. En primer lugar, porque cuando todo el feedback es positivo, entonces ya estás en la cámara de eco, ya estás recibiendo cosas que ya sabes. Están en tu campo de dominio, están en tu zona de confort, ya las dominas. Feedback positivo es todo. O sea, si todo el mundo solo tiene alabanzas para ti, preocúpate. Entonces, creo que esa es la parte que no te cuentan de emprender en primer lugar, de que lo pasas mal, que te das cuenta que estás fracasando todo el tiempo, de que sí, estoy acá hablando de Get On Board, pero mi negocio tiene muchos desafíos hoy y no lo estoy haciendo bien del todo. Y te topas con esas bofetadas a diario, pero creo que ahí justamente está el crecimiento. Y eso es una habilidad, y quiero enfatizar de que es algo tal como ducharse con agua fría, te puedes volver mejor. Da lo mismo que al principio sea horrible, intolerable, te vuelves mejor. Te empieza a molestar un poco menos, te empiezas a abrir un poco más. No voy a decir que se siente divertido, pero sí empiezas a ver que te trae cosas buenas, tal vez con efecto retardado, pero una vez que empiezas a ver el hilo conductor, te abres más a eso. Entonces creo que en general, si hay un skill universal es ese, porque eso es lo que te mantiene abierto y abierta al feedback del mundo exterior, y ahí es donde te das cuenta que estás aprendiendo las bofetadas que te da la realidad. O sea, por ejemplo, para poner una metáfora, cuando uno ha vivido durante 5 o 10 años en una casa, ya uno se puede levantar con la luz apagada a mitad de noche, encuentra el baño, la cocina, el refri, etcétera, se mueve, vuelve a la cama. Te vas a un Airbnb, ¡pam!, te pegas con la pared. Te tropiezas con todo, no te has hecho un mapa. Entonces, ese tropezarse contra la pared y el tener que aprender a veces con golpecitos cómo la realidad es diferente a lo que tú creías, creo que es un skill fundamental, más todavía si la tecnología está cambiando mucho, y más todavía en una época en la que creo que vamos a tener una hiperpersonalización. Hoy en día ya hay aplicaciones de chatbots, de inteligencia artificial, que se vuelven tus amigas o tus amantes, y se llama Réplica una de ellas, y me da pavor porque lo único que hace es darte el sí y darte la razón y congeniar contigo, y no tiene dramas y no tiene vaivenes emocionales y no tiene sus propias necesidades, prioridades, y no se pone celosa, y es como estás en una cámara de eco, y ojalá no nos vayamos a esos lugares donde solo comulgamos con herramientas o personas o opiniones que están ancladas a las nuestras. Creo que ahí las universidades o el concepto de universidad tiene un rol muy importante en exponerte al debate. Ojalá no se censuren los debates, ojalá se puedan expresar ideas contrarias sin que eso esté penalizado, porque ahí dejamos de aprender. Eso creo que es sumamente importante. Gracias, Sergio. Por ahí tenemos tiempo. Una más. Yo creo que mira, por aquí hay una. Adelante, tu nombre. Hola, me llamo Darinka, buenas noches. Bueno, hace rato mencionaste sobre crear, pero me gustaría saber cómo fue tu proceso creativo para terminar innovando como lo hiciste. ¿Con Get On Board? Ajá, sí. La innovación o la creatividad son etiquetas que uno le pone a posteriori a las cosas. O sea, la peor manera es decir, quiero hacer algo innovador. Ya, a ver, me voy a sentar a pensar en algo innovador. Página en blanco. O sea, es el peor momento. De hecho, justamente porque soy muy melómano, me meto mucho a leer las historias detrás de álbumes o canciones que me gustan mucho. Y algunas salen por accidente, lo cual me parece muy interesante, muy divertido. Y otras salen sencillamente porque el artista tenía una necesidad imperiosa de sacar algo para afuera. Sin pensar en, ¿será innovador? ¿Será creativo? No. ¡Buah! Vómito. Y ese vómito se volvió, después se ganó un Billboard. Y ese es el punto justamente. O sea, a priori, con el momento en el que estás creando la cosa,
la idea más genial del mundo y la estupidez más grande del mundo son idénticas, son iguales. Uno a posteriori, cuando la cosa ya se vuelve un fenómeno mundial, uno dice, wow, sí, no, sí fue bien genial, ¿eh? Y de ahí la misma persona, por supuesto, dice, no, claro, yo tuve claro desde el principio que esto era... Entonces, no hay que creerle mucho en las historias, especialmente creo que los emprendedores demasiado exitosos no hay que creerle mucho sus historias, porque van a tener el sesgo de sentir que esto fue su idea desde el principio, y no, ocurre un montón por accidente y a veces simplemente por ensayo y error. No sé si ustedes conocen el WD-40, este lubricante en spray. WD-40, se llama 40 porque el tipo lo intentó 39 veces sin lograrlo. O sea, a veces necesitas ese nivel de obsesión para lograr algo innovador. Entonces, y de hecho, en muchos casos yo me he sentido obsesionado con algo y eso es lo que me ha terminado haciendo sacar algo que vale la pena. Pero en el momento, creo que lo único que puedo decir que estuvo ahí en el proceso es que me traté de divertir y traté de hacer algo que me moviera. Y de eso salieron ideas muy malas también. O sea, no es la receta para sacar buenas ideas. Eso lo ves después y justamente lo ves y lo mejoras exponiéndote al feedback negativo. En el proceso de crear las ideas te va a salir o una estupidez o una genialidad y realmente no hay diferencia. Muchas ideas geniales al principio se las consideraba estúpidas y solo a posteriori la gente dijo, oh no, sí, Van Gogh realmente era un gran tipo. El tipo se murió pobre porque nadie fue capaz de reconocerle el valor artístico en vida. Entonces sí, es una etiqueta que uno le pone después y creo que justamente por eso es que no hay que perseguirla porque no la vas a alcanzar nunca. Es como el gato tratando de agarrar el puntero láser. No lo va a lograr. El puntero está al otro lado y creo que es más bien motivarte con algo que te interese mucho, permitirte obsesionarte y meterte en lo que llaman el flow de eso y sacar cosas y luego sacarlas a la realidad y ver cómo les va. Y a algunas les va a ir pésimo. Puede que a alguna le vaya muy bien. De nada. Sergio, una de las la intención de Noches Connect de Tech Milenio es generar un espacio, lo decía al principio, un espacio de valor reflexivo en donde se puedan poner conceptos que no necesariamente en la cotidianidad nuestra comunidad escucha, pero que son de vital importancia que sí lo hagan. Yo creo que esta noche se ha cumplido cabalmente con ese objetivo. Estoy muy agradecido contigo por estar aquí con nosotros en México. Hazles llegar a todo el equipo de Get On Board nuestros saludos de parte de toda la comunidad de Tech Milenio y agradecerte mucho, Sergio. Esta sin duda es tu casa y estoy seguro que aquí también vas a encontrar sin duda alguna gente talentosísima que pueda congeniar y alinearse mucho a lo que hoy nos estás compartiendo. Quiero agradecerle particularmente al equipo de aquí de la Ciudad de México, todo el equipo del campus que nos ha ayudado a hacer realidad esto. Muchas gracias también a Ana Sol por hacer realidad esto, a todo el equipo, a todos los equipos que están haciendo que esta noche, Sergio, pues hayan tenido esta oportunidad. Sergio, no sé si quieras cerrar con alguna reflexión. Solo tengo agradecimientos para ti, para las buenas preguntas. Es un talento y es una habilidad que es necesaria para tener buenas conversaciones. Lindo público por estar acá a pesar de la lluvia. Creo que eso ya es una barrera de interés que hay que superar. Sí. Y aprecio mucho que hayan apostado por este desconocido. Espero que haya sido una buena conversación. Gracias por las lindas preguntas. Y por el espacio, creo que es bonito tener estos espacios, ya sea que uno esté sentado ahí, o acá, o allí. Creo que es bueno poder hablar de estas cosas. Espero que, tal como tú, se vayan con un pelito de inquietud. Yo ya con eso me voy por pagado. Súper, gracias, Sergio. No se despeguen. A todos los que nos escuchan en Zoom, no se despeguen, porque, insisto, esta serie, una serie Noches Connect, esta es la 5ª edición, ahí viene la 6ª. Y así como hoy nos has compartido tú, Sergio, seguramente en la que sigue vamos a tener a alguien que también nos va a poder compartir gran valor como tú lo has hecho el día de hoy. Quiero despedir la transmisión para toda la gente que nos está observando en vía Zoom. Muchas gracias por estarnos acompañando esta noche y nos vemos en la siguiente edición de Noches Connect de Tech Milenio. Muchas gracias. Gracias.